Se decía que era la más talentosa entre sus tres hermanos y que rápidamente aprendió todas las técnicas del oficio, como aprender a preparar colores, hacer el empastado, alistar bastidores y telas y por supuesto también darle brillantez a los colores. Se formó en el taller de su padre Horacio Gentileschi, el cual fue uno de los más grandes exponentes del caravallismo. De aquí aprendió el dibujo y el naturalismo propios de la técnica de Caravaggio y por esto se le comparaba mucho en cuanto al trabajo y la dinámica que ponía en las escenas representadas y también el trabajo de luces y sombras. Hablamos de la talentosa Artemisia Lomi Gentileschi, una de las grandes artistas del barroco italiano. En este punto es importante hablar de uno de los sucesos que marcó fuertemente la vida y obra de Artemisia. La historia nos dice que su padre Horacio tenía bastantes encargos en los cuales ocuparse, por lo cual no podía dedicar tanto tiempo a la enseñanza de la pintura a Artemisia. Entonces decidió contratar a uno de los amigos de la familia, un pintor muy conocido que se llamó Agostino Tassi. Cuando Artemisia tenía 19 años de edad, fue víctima de una por parte de Agostino, lo cual crearía un gran desprestigio tanto en Artemisia como en la familia. Durante los siguientes meses, este episodio lograría que se creara un ambiente de tensión y discordia entre Artemisia y su padre, como también entre Artemisia y Agostino Tassi. Lo que pedía la familia de Artemisia era que se encarcelara a Tassi. Se dice que hubo bastantes encuentros y choques de Artemisia con Agostino de manera pública, evento tal que la llevaron a realizarle exámenes médicos bastante vergonzosos para determinar si había sido o no una violación. Luego de muchos intentos y varios meses, la familia de Artemisia logró encarcelar a Agostino, pero también se dice que al poco tiempo fue dejado nuevamente en libertad. No muy lejos de este episodio, Horacio arreglaría un matrimonio para Artemisia con uno de los igualmente conocidos artistas de la familia, que se llamaba Pierantonio Statiesi, un autor que no fue tan conocido dentro del ámbito de las artes. Es preciso aclarar que este matrimonio fue arreglado por Horacio con el objetivo de acallar el escándalo sucedido con Artemisia. Antes de este suceso ya se veía una actitud irreverente por parte de Artemisia. Pasado este suceso, lo que se verá es una acentuación de una actitud de rabia, de mayor irreverencia que sería expresada a través de una pintura con mucha furia. Ahora, si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño paréntesis para contextualizar. Estamos en el barroco y aquí existieron dos corrientes grandes. La primera se llamó naturalismo, con grandes exponentes como Caravaggio y Rembrandt van Rijn. En esta corriente lo que se intentó fue darle un vuelco a todo lo que venía aprendiéndose desde el Renacimiento. Aquí existieron bastantes composiciones muy complejas que expresaban y nos dejaban llegar al ideal de un genio creativo que podía hacer mucho en una sola pintura. Por otro lado, teníamos la otra corriente que se llamaba clasicismo, la cual tenía unos buenos exponentes, entre los cuales estaba Aníbal Carracci. Aquí lo que se intentaba era volver a usar las normas estrictas del Renacimiento para con esto llegar a una representación mucho más fiel acerca de los pasajes bíblicos y todo aquello que tuviera que ver con la representación de la naturaleza. Nuestra autora perteneció a la corriente del naturalismo tenebrismo. En esta época se acentuó aún más el creciente interés por develar todos los secretos que la Iglesia había estado ocultando durante muchos siglos y que ahora con el barroco había encontrado por fin la manera de ser una verdadera luz, una luz tenue como la luz de una vela que nos obligaba a mirar en detalle todos los secretos revelados. Es bueno entonces que sepamos qué significa la palabra barroco. Ese término viene de la fusión de otros dos términos. El primero era barroco, que era la manera de nombrar un silogismo de la escolástica, es decir, un término filosófico, y de la palabra baroque, que venía de la forma en la que se referían a las perlas irregulares, perlas que tuvieran deformaciones o huecos. En conclusión, la palabra barroco se usó para determinar lo que era una obra que estaba hecha con poco cuidado, una obra imperfecta.
A la edad de 12 años, Artemisia pierde a su madre y pasa a los cuidados de su padre. Es bueno también que hablemos aquí un poco de Horacio Gentileschi, quien fue uno de los artistas más conocidos en Roma. Y esto es importante nombrarlo porque a lo largo de la carrera de Artemisia, él va a intentar hacer también que a Artemisia le lleguen una misma calidad de contratos. Pues a Gentileschi lo contrataban los mandos eclesiásticos los más altos y su obra era demasiado reconocida en su época. Las investigaciones dicen que los estilos del artista estaban entre un idealismo que venía de Florencia y una obra muy naturalista romana, con lo cual resultaba en una obra muy detallada y muy cuidada pictóricamente hablando. Para la época, ser mujer y ser artista era algo primero muy raro y segundo era algo que no estaba bien visto. Esto traía varios problemas, puesto que Artemisia tuvo que demostrar, incluso en su taller, según algunas investigaciones, llegaban los futuros compradores a mirar y cerciorarse de que realmente la obra que ella pintaba la había hecho ella misma. La investigadora Alexandra Lapierre nos dice que fue el rey Carlos I de Inglaterra quien hizo el pedido de esta pintura. En una de las cartas que cruzó con Artemisia nos dice lo siguiente: «Hacedme la gran cortesía de mandarme vuestro retrato pintado por vos misma. Así podré alabar vuestro talento y dar a conocer vuestro nombre. Recordad que sucede que alguno al ver vuestras telas duda de que hayan sido ejecutadas por una mujer». Este encargo, como los siguientes venideros en su carrera, lograrían que para el año de 1616 por fin fuera admitida en la Academia de Diseño Florentina. Esta academia fue creada por Giorgio Vasari en 1563. Con esto se convirtió en la primer mujer miembro de esta academia. Los beneficios de integrar el círculo artístico florentino era poder ser contratada y poder trabajar en libertad, además de recibir el reconocimiento del mundo de la cultura. Un dato curioso: Artemisia Gentileschi se conoció con Galileo Galilei, con quien trabó una muy buena amistad. Hay un comentario bastante relevante que me gustaría señalar que encontré a lo largo de esta investigación y dice lo siguiente: en el autorretrato el artista se muestra en la frontera de lo real y lo irreal. El pintor se ama o se odia, se manifiesta reivindicándose o camuflándose, por lo que se puede decir que el autorretrato del artista lleva consigo pretensiones singularísimas, alejadas de las aspiraciones del común de los mortales. Con esto abrimos el espacio para ahora sí por fin hablar de esta importante pintura. En un primer avance vemos a una mujer que está sentada mirando hacia la izquierda de manera casi lateral. Nuestro punto de vista está un poco por encima de su cabeza. Vemos que su mano izquierda tiene una paleta llena de colores y que debajo de esta hay una loseta para moler pigmentos que tiene la inscripción del nombre de la autora. Está vestida con un vestido verde que en sus sombras va casi hacia los morados. Se ve el atributo del pecho y a su vez se ve colgando de su cuello una máscara. Su pelo está un poco desordenado, tal vez por el fulgor de la actividad pictórica, y tiene su brazo derecho elevado casi a la altura de su cara. En su mano derecha se ve que sostiene un pincel de manera delicada y algunos de los dedos de esta mano se ven desdibujados. En un segundo avance notamos que no es común que esté mirando hacia la izquierda, pero ya hablaremos de esto. El fondo parece estar un poco inconcluso, aunque si nos acercamos encontramos unas capas ligeras de diferentes tonos. Vemos también que por detrás de su cabeza baja una línea que divide el fondo en dos espacios. La parte más grande sería la parte clara y un pequeño segmento de un fondo oscuro, lo cual hace que podamos dirigir con mayor facilidad nuestra mirada hacia el rostro, que hablando del rostro, las carnaciones, se ve que está sudando porque de pronto está un poco acalorada por el trabajo artístico. Se ven también unos brillos ligeros de tono totalmente blanco. También vemos que no tiene en la manga del brazo derecho un detalle que pudo ser a propósito para poder trabajar con mayor comodidad y que no estorbara con la actividad. En conclusión, vemos que esta
obra tiene también bastantes detalles y que el hecho de trabajar las telas de esta manera era algo que era muy bien visto por los compradores, ya que demostraba un gran alto nivel de maestría. Y por último vemos que hay un gran espacio vacío entre su mano derecha y su mano izquierda. En un tercer avance encontramos algo bien curioso que se deben estar preguntando. ¿Cómo pudo autorretratarse en esa posición? Si lo pensamos, no hay una manera posible, puesto que hay una teoría que dice que pudo haberse ayudado de algunos espejos grandes, un juego de espejos, pero en esta época obtener este tipo de espejos era bastante difícil, ya que no los hacían de ese tamaño o también era por su alto costo. Una opción más nos diría que probablemente Artemisia se basó en un dibujo que pudo haber hecho alguno de los estudiantes que recibió en su taller. Le pediría que la dibujara a ella mientras que estaba trabajando. Y otra opción, que es por la que varios investigadores se inclinan, es que pudo haber sido ella dibujando a alguna mujer que tuviera unos atributos muy similares a los de ella y luego agregar su rostro. Pero aquí volvemos a la misma pregunta: ¿cómo pudo haber agregado el rostro si nos estaba observando a ella misma en ese ángulo tan difícil? Si esta última opción fuera la definitiva, entonces nos encontraríamos frente a una de las primeras artistas en hacer una especie de photoshopazo antiguo. Esta pintura, titulada Autorretrato como alegoría de la pintura, tiene una historia un poquito más antigua. Encontramos el autor Cesare Ripa, quien nos dejó un libro titulado Iconología y también fue un gran aficionado del arte. En esta iconología se encuentran diferentes alegorías, entre las cuales está la alegoría de la pintura. ¿Pero qué quiere decir alegoría? Es la forma en cómo debería ser representada gráficamente un concepto o una idea literaria. Esta alegoría de la pintura dice lo siguiente: los cabellos que tiene se hacen largos y negros, apareciendo rizados en algunas partes. Serán producto y consecuencia de su condición negligente, pues así es el cabello, manifestación exterior de la cabeza, como lo son de su interior todos nuestros pensamientos y fantasías. Y en otro momento más adelante dice: ha de llevar además una cadena de oro de donde cuelga una máscara, para mostrar que el arte de la imitación está inseparablemente unido a toda la actividad de la pintura. La cadena de oro hace referencia a la tradición y herencia recibida por el artista. Y como podemos ver, Artemisia también se tomó varias libertades a la hora de la representación, pues en uno de los apartes de la alegoría dice que debería llevar una tela cubriendo la boca, pero ya sabíamos de la actitud irreverente de Artemisia, por lo cual esto no iba a suceder de esa manera. Vamos entonces a tratar de descubrir cómo está compuesta esta imagen. En primer momento lo que vemos es que se hace evidente un gran espacio entre su mano derecha y su mano izquierda, que toma una forma más o menos de flecha. Vamos a dejarlo como un triángulo que nos dirige hacia el personaje. Lo siguiente que encontramos es bastante evidente. La estabilidad de la obra se genera entre la línea que baja, esta línea que nombramos, y luego la línea que se forma entre su brazo izquierdo y la loseta que está debajo de su brazo izquierdo. Vemos por otro lado que su mano derecha está sosteniendo un pincel de manera delicada. Este pincel está cargado de pintura y es la figura que está más arriba en toda la composición. Entonces, como deducción, podemos encontrar una especie de curva que crece hacia la izquierda. Se forma más o menos como una C invertida y podría ser el significado de esto que ella está mirando hacia la izquierda, ya que esta representación de la alegoría es bajo la lectura de un texto histórico. Es como que ella está mirando para atrás en el tiempo. Y a su vez el hecho de que su mano derecha y el pincel estén más arriba en toda la composición tal vez signifique que para ella ese era el sentido, de que la pintura es lo más elevado, por lo menos en su vida. Si buscamos más autorretratos con este carácter en la época, son muy pocos los que tienen esos detalles de incompletitud. Y esto es lo que más me gusta de Artemisia, que tomaba muchos riesgos, pero al mismo tiempo era muy sincera. Este carácter de lo radical, de lo sanguíneo, de lo visceral,
es lo que más me llama la atención, lo que me parece que crea una obra muy potente. Ya para finalizar, me gustaría hacer un comentario muy personal surgido luego de estar analizando esta obra durante algunos días. Una cosa es retratar al otro con las especificaciones que solicita la persona que pide la pintura. Otra cosa es retratarlo con las libertades propias que se da el pintor. Y una tercera mucho más profunda es autorretratarse en un ángulo de visión que pareciera ser representado por una tercera persona. Con esto lo que lograba Artemisia era proyectarse al público y permitirle entrar en esta escena en la que la vemos trabajar en lo que posiblemente sea el mismo autorretrato que estamos viendo. Con esto le permite entrar en una intimidad propia de la escena en donde ella dice: es así como yo me veo a mí misma. ¿Y por qué digo esto? Porque no puedo dejar de ver mucha congruencia en toda la obra que desarrolló Artemisia. Si tomamos en cuenta el suceso traumático por el cual pasó a sus 19 años con Agostino Tassi, y luego ver que años después su padre volver a ser amigo de Agostino Tassi, más las dificultades económicas incluso para sostener a sus 4 hijos, el hecho de estar en una constante lucha por demostrar su talento, sus habilidades, por el simple hecho de ser mujer y de ser artista, todo esto nos lleva a pensar que hay una congruencia en las pinturas que vemos, esa violencia, esa crudeza al representar, pero es más impresionante el cómo logra expresar estos sentimientos de frustración, de dolor, ¿sí?, de crudeza de lo que vivió, y que hoy día nosotros lo podamos entender de esa manera. No sé ustedes, pero eso es demasiado fuerte, demasiado visceral, eso es lo que le da mucha potencia a las obras. Para cerrar, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Cómo harían ustedes ese autorretrato que rompiera con las normas establecidas de la época? Me gustaría que lo escribieran, los leeré. Eso ha sido todo por este segundo Chutes de Arte, la dosis necesaria de creatividad, y nos vemos en el próximo video.